Buenos días, lo primero a todos, muchas gracias por estar aquí. Sé que además con todos los eventos que tenemos un poco paralelos al mobile, estar aquí pronto es un esfuerzo adicional. Yo voy a hablar de televisión y Twitter. Decía Pepe antes que Twitter no es algo de frikis. Estoy de acuerdo, no faltaba, ¿verdad? Yo creo que una de las demostraciones de por qué Twitter no es algo de frikis es porque al final Twitter es una plataforma donde la gente habla de lo que al final habla la mayoría de la población. Si pensáis 20 años antes, empezando 20 años antes hasta hoy, básicamente la conversación principal es sobre fútbol y sobre televisión. Cuando vamos a un bar la gente habla sobre fútbol o sobre el programa de televisión. Las tecnologías lo que hacen es que esos temas de conversación tengan otros contextos y en concreto sobre televisión se habla mucho en Twitter porque es al final un reflejo o una plataforma donde la gente expresa lo que le interesa, de lo que quiere hablar. Siempre que hago una presentación pienso un poquito cuál es la primera slide, ¿vale? Porque sobre todo en research hay veces que la atención me dura justamente esa primera slide, pero es importante que esta sea interesante. ¿Vale? Entonces, hablamos de televisión y Twitter y tenemos muchas veces en la cabeza que la gente, ¿de qué habla en Twitter sobre tele? Pues habla sobre Gran Hermano o habla sobre pues un acontecimiento súper excepcional que pasó ayer o cuando hubo hace una semana un terremoto en Madrid o temas relacionados con noticias que llaman mucho la atención, digamos momentos muy puntuales o temas vinculados muy a población a lo mejor joven. Sabéis que a final de año Kantar ha empezado a reportar el dato oficial de audiencia de televisión social, es decir, la gente que está enganchada en Twitter a contenidos vinculados a televisión. Y me ha llamado la atención este dato. Sabéis que la gala de los Goya, que fue a principios de febrero, tuvo, para que os lo pongáis un poco en contexto, tuvo una audiencia total en televisión de en torno a 3,5 millones de personas. Y el dato de audiencia total que mostraba Kantar era 1.200.000, es decir, casi uno de cada 3 personas que estaba viendo la televisión en ese momento estaba comentando en directo sobre los Goya, sobre la gala de los Goya, sobre cine, no sobre Gran Hermano, sino sobre un tema como cine, generando un volumen de conversación de 500.000 de tweets durante el periodo de emisión de campaña, que si siempre lo decimos parece un poco un eslogan, pero es verdad, es 500.000 de oportunidades para una marca de aparecer en la conversación de manera relevante y en tiempo real. Hablaba de terremoto, porque el otro día había varios ejemplos de campañas de anunciantes que justamente aprovechaban el terremoto para lanzar mensajes muy puntuales, muy concretos, pero que eran muy llamativos y que tenían una capacidad de generar branding muy potente. Me llamaba la atención uno vinculado a Colacao, que decía #terremoto y decían, por un momento Colacao se ha sentido Colacao Turbo, ¿vale? Por el impacto que tenemos. Pero pues al final es lo mismo, al final pasan muchas cosas durante la emisión de un programa de televisión y cualquier marca tiene la oportunidad de participar de forma activa en esa conversación que de forma orgánica aparece en la plataforma. Un contexto un poco rápido sobre consumo de medios en España. ¿Qué ha pasado con la penetración de Internet en los últimos años? Sabéis que ha tenido un crecimiento muy relevante, un crecimiento exponencial, pero más allá del crecimiento de la penetración de Internet, lo más relevante es, aquí tenéis el dato de los usuarios que se conectan una vez al mes y aquí los que se conectan a diario. Veis cómo las dos series se van juntando, es decir, cada vez más gente está en Internet, pero sobre todo la gente se conecta con más frecuencia. Casi todos los que estamos en Internet nos conectamos casi a diario. ¿Y por qué ocurre? Bueno, pues por el impacto del móvil. Siempre estamos en el móvil. El número promedio de veces que el usuario a nivel mundial, en un estudio que tenemos en Twitter, más o menos desbloqueamos el móvil 110 veces en promedio cada día. Que estamos continuamente buscando información, consultando información, comunicándonos, buscando contenido. Y en España eso es particularmente relevante porque la penetración del móvil es de las más altas en el mundo y la más alta de nuestro entorno. La consecuencia es que se habla mucho de multipantalla, pero no se habla de multipantalla hace 2 días, se lleva hablando de multipantalla en los últimos 10 años. En España multipantalla, si entendemos como la posibilidad de acceder a varios dispositivos al mismo tiempo, eso es muy relevante, porque fijaros, aquí está España a nivel mundial, el número de equipos conectados por individuo, y como referencia, pues aquí tenemos Alemania, aquí tenemos Francia, aquí tenemos Italia. Creo que debe ser de las pocas estadísticas donde España está de los primeros lugares en el mundo, en positivo. Y os decía, multipantalla, ¿realmente qué es multipantalla? Multipantalla puede tener 2 derivadas. En España 6 de cada 10 personas te dicen que entra en Internet mientras está viendo la televisión, si lo enfocamos digamos, a navegar y ver la televisión.
Pero el otro día estaba en una presentación en el foro de AEDEMO y no sé si conocéis, hicieron un estudio con TNS que hablaba de que realmente la multipantalla no es algo nuevo. O sea, nuestras abuelas hacían multipantalla. Claro, porque lo que hacían era a lo mejor zurcir mientras estaban viendo la televisión. Y es cierto, siempre ha habido multipantalla. Lo único a lo mejor que ha cambiado es que ahora tenemos más dispositivos a nuestro alcance para hacer más cosas mientras vemos la tele. ¿Qué es para mí realmente lo diferencial? O decía Pepe antes, la relación entre Twitter y televisión es muy especial, es diferente. ¿Dónde está esa diferencia? Bueno, la diferencia está en poder hacer una multipantalla que realmente esté vinculada al mismo contenido. Si pensáis, imaginaros que yo estoy entrando en YouTube, consumiendo o consultando contenido en YouTube mientras estoy viendo la televisión, ese comportamiento multipantalla es dispersión de atención. Estoy haciendo dos cosas pero que no están relacionadas. Si yo estoy en Twitter y estoy comentando, leyendo comentarios sobre un programa, eso es mayor engagement, mayor vinculación con contenidos y hace que la experiencia de consumo de televisión sea más potente. Y al final todas las derivadas que eso puede tener en eficacia del medio, pues lógicamente deben funcionar bien, y eso es un poco el objetivo también nuestro de investigación. Y os decía, Twitter hace que se genere mayor engagement. Esto es un estudio que han hecho en Estados Unidos y le preguntaban a los usuarios que tenían esa doble experiencia, televisión y Twitter, si después de estar expuestos a Twitter o estar participando en Twitter sobre un programa de televisión, ¿qué hacían después? Y veis que esa respuesta activa es muy potente. El 90% decían que hacían cosas vinculadas al programa. Por ejemplo, seguir en Twitter a actores, a presentadores del programa, a personajes que estaban viendo, hacer retweets sobre tweets vinculados, entrar en la web del programa. Hablaban de comentarlo con los amigos. Una cosa interesante, han hecho también un estudio en Estados Unidos con Ipsos, donde hablaba de que el usuario de Twitter se percibe a sí mismo como experto en televisión, pero más allá de eso también entiende que es una persona al que el resto consulta. Es decir, si tú entiendes que tienes mucho conocimiento sobre televisión, es normal que la gente te pregunte, oye, ¿qué programas son interesantes? ¿Qué contenidos de televisión me recomiendas? En ese sentido, en la capacidad de prescripción llevada a la televisión. Y nosotros en octubre de este año, con una empresa que se llama BrainJuicer, hicimos un estudio, entrevistamos a 1024 usuarios de Twitter para entender más sobre la relación de Twitter y televisión. Y básicamente teníamos un primer objetivo que era dimensionarlo, pero luego entrar más en profundidad y hacer perfiles y entender cuáles son aquellos usuarios que son más intensivos en el uso de las dos plataformas, qué características tienen. El primer objetivo decía dimensionarlo. Bueno, pues 3 de cada 4 usuarios nos decían que han tuiteado o han leído tweets sobre programas de televisión que estaban viendo en ese momento, esa doble pantalla vinculada. Y el móvil es, lógicamente, el dispositivo estrella aquí. Cuando estamos viendo televisión y comentando sobre televisión, lo hacemos mayoritariamente a través del móvil. Os decía, hemos hecho una segmentación, más que fijaros en la pantalla, porque al final hay muchos datos, casi mejor que lo explico muy sencillo, y para mí, del estudio que hicimos, seguramente sea la slide más relevante. Seguro que sabéis, porque os dedicáis a esto, cómo ha sido el comportamiento del consumo de televisión en España en los últimos años. Sabéis, lleva tiempo diciendo, no, la televisión va a desaparecer. La realidad es que cada ola que saca EGM, consumo de televisión sube y sube y sube en horas de consumo. España es uno de los países donde hay mayor consumo de televisión. ¿Qué está ocurriendo? Que hay una dispersión muy grande entre los más consumidores de televisión y aquellos perfiles menos consumidores. ¿Por qué crece tanto el consumo de televisión? Por dos condiciones que no son del todo positivas. Por una parte, por el envejecimiento de la población. Sabéis que la penetración de la televisión en audiencias más de 60 años es brutal. Y luego también por el impacto de la crisis. Hay más gente, por desgracia, que está en casa, por lo tanto hay más masa disponible de audiencia. Pero luego tenemos que cualificar esos targets. Al final tenemos un grupo que sabéis que a nivel de mercado se habla del Light TV Viewer, que es interesante porque está en televisión, pero pasa menos tiempo en televisión. Cuando yo lanzo una campaña en televisión, para yo impactar a estos perfiles, muchas veces tengo que generar 30 impactos promedio en perfiles que a lo mejor no son del todo interesantes para alcanzar la cobertura efectiva mínima en ese target, 3, 4, 5 impactos. Yo voy hablando y al final tengo un espacio para que me preguntéis, pero cualquier duda, cualquier comentario me paráis y... Yo decía, me parece la slide más interesante porque si os fijáis, este 24% es la diferencia 100 de esos 3 de cada 4 que os decía, que realmente utilizan Twitter y televisión, pero
pero si nos fijamos en los grupos que son más intensivos en ese uso y vemos su perfil, vemos que en edad son de los grupos más jóvenes. Vemos que la mayoría de ellos está actualmente trabajando, que tienen un nivel de estudios alto, que tienen un nivel de equipamiento tecnológico avanzado. Es decir, todo esto nos habla de características que están muy vinculadas al Light TV Viewers. Y al final en el estudio lo que estamos haciendo es poner números o confirmar una realidad que al final las televisiones lo conocen. ¿Por qué las televisiones siempre utilizan hashtag en los programas? Porque saben que es la manera de tener más enganchados a colectivos que les interesan mucho. Saben que si a un usuario de estas características no le dan la oportunidad de tener una percepción de que la experiencia de consumo de televisión es más participativa, que ellos son parte de la experiencia, que ellos pueden incluso a través de la conversación social elegir qué programas van a tener más o menos éxito, o por lo menos expresarse, incluso entrar en conversación con protagonistas, esa gente a lo mejor estaría una hora enganchado al programa, pero en este caso les permite que esté más tiempo, incluso que cuando empieza la publicidad, ese efecto de la conversación social haga que no se levante. Yo creo que es algo que si nosotros pensamos en nuestro comportamiento, muchas veces te ocurre. Yo estaba el otro día viendo un programa de debate político, estás entrando en la conversación, empieza la publicidad y tú sigues ahí porque estás leyendo lo que la gente comenta. Incluso cuando llega el momento de la publicidad es cuando la conversación social incluso es más grande. No significa que la gente hable sobre la publicidad, que hablan, pero no es el volumen central de la conversación, pero sí hay conversación sobre el contenido. Por lo tanto hay oportunidades de que el impacto sea más efectivo porque primero estás delante de la pantalla y luego las marcas tienen la posibilidad también de aparecer en esa otra pantalla relacionada con un mensaje también vinculado a la experiencia que se está produciendo en ese momento. Y decía Pepe, Twitter hace que el consumo de televisión sea más divertido. Aquí preguntábamos algunos ítems un poco para entender realmente a estos grupos y uno de los más interesantes era justamente ese. Twitter hace que ver la televisión sea más divertido. Bueno, en verde está este grupo que era el que hemos llamado ADIC, el más intensivo en el consumo de televisión y Twitter, y prácticamente todos te dicen que efectivamente que ver la televisión, que ver Twitter o ver la televisión con Twitter hace que la experiencia sea más divertida. Y otro interesante es, dice, a veces pruebo un programa porque he visto mucha gente comentando en Twitter. Siempre dimensionado, es un estudio declarativo, no significa que ahora nosotros estemos en casa, no utilizo el mando, sino que cojo el móvil, miro Twitter y después decido qué veo. Pero lo que sí es cierto es que hay un efecto. Si tú estás viendo la televisión, entras en Twitter y ves que hay una conversación social brutal sobre un contenido en televisión, bueno, hay una probabilidad de que realmente cambies de canal para ver qué está ocurriendo en relacionado con ese contenido. Y eso es más o menos relevante pues, en función del perfil de los grupos. Estos llamamos ADIC, pues prácticamente todos dicen que sí, que ellos están muy atentos a lo que ocurre en Twitter para decidir qué ver en televisión. Es un 11% del total de la base de usuarios. Pero 7 de cada 10 de este grupo, que ya dan un 25%, te dicen que con cierta regularidad sí que lo hacen, y al final tienen eso como referencia. Incluso los que son menos intensivos, pues en un 58% te dicen que sí que tiene un impacto, que atender a lo que ocurre en Twitter influye. Y lo último, y sé que es una slide un poco dura, pero también os lo explico de manera sencilla. Hemos hablado de estos grupos más o menos intensivos en el consumo de televisión y Twitter en términos de características sociodemográficas, como son perfil de edad, perfil de género. Lo siguiente que queríamos es caracterizarlos también un poco en perfil actitudinal y sobre todo cómo eso correlaciona con un perfil determinado de compra. Y fijaros que en este espacio del mapa se nos sitúan los grupos adictos, los más intensivos en el consumo de televisión y Twitter, y aquí está este grupo de distant, que es ese 25% que realmente no está utilizando las dos plataformas al mismo tiempo. Y fijaros que el ítem que más describe este grupo es me gusta estar en casa relajado. Esto siempre es interpretación, no significa que el 25% de los usuarios de Twitter sean unos vagos que están tumbados en el sofá y no hacen nada. Lo que significa es que es un grupo que está más alejado de darle una relevancia excesiva a todo el componente social, es decir, estar en otro momento vital. También correlaciona con la edad, es un grupo de edad más avanzada. Cuando analizamos estos que son casual, son el siguiente digamos en la escala de menos a más consumo de televisión y Twitter, dice siempre busco el mejor precio, que es un ítem claramente descriptivo de características de consumo. ¿Qué significa? Otra vez interpretación, no es un grupo que sea hiperracional y que tenga claro cuál es la mejor oferta, calidad-precio. Ahora, la manera de expresarlo, lo que te están diciendo es que para ellos las modas, un consumo muy marquista, basado en el valor símbolo de la marca, también para ellos eso no es lo central, no es lo principal de sus características de consumo. En el territorio contrario encontramos a los adíticos que justamente tienen esas condiciones de, por una parte,
La gente me pregunta sobre mi punto de vista, me preocupan las opiniones de otros, claramente vinculado con lo social, la relevancia de lo social. Incluso estos adits llevan a un extremo un poco más marcado, que tiene que ver con sus características de consumo. Y dice, me gusta gastar dinero sin planificar, siempre compro marcas que conozco bien. Claramente te habla de gente donde entiende que el consumo, que la marca tiene un valor símbolo, tiene un efecto en la manera como los otros te ven. Y para ellos todo esto es muy relevante. Al final, Twitter es una plataforma social, tener una participación activa en temas de actualidad, pues tiene todo el sentido de correlaciones con este tipo de perfiles. Vale, como esta era un poquito dura, ahora tenemos una mucho más bonita. Y lo que teníamos aquí es, para que entendáis cómo se comporta el volumen o el sentido de la conversación en Twitter, lo que se hizo es un ejercicio sobre una película que se emitió el 14 de abril del año pasado, y aquí estaba cómo eran los picos de conversación a lo largo de la emisión de la película. Y lo interesante es que se volvió a hacer el mismo análisis con la misma película cuando se emitió el 18 de agosto, y si os fijáis, la conversación era prácticamente igual. Significa que vosotros como digamos, consultores de marca, tenéis la posibilidad de alguna manera predecir cuáles son los momentos de mayor intensidad en la conversación en Twitter. Lógicamente depende del contenido. En una película funciona también muchas veces en un reality, porque está muy marcado cuáles son los puntos, digamos, de más intensidad también emocional en el contenido. Más difícil, por ejemplo, predecir cuando Luis Suárez va a morder al italiano, pues claro, eso pasa, pero no sirve. Pero bueno, al final te ayuda a que en función de los contenidos en los que te quieras relacionar, pues puedas optimizar la comunicación e incluso tener ya previsto esos momentos en los que quieres que la marca aparezca. Y el siguiente objetivo, ya estoy terminando, era ver cómo todo esto correlaciona con mayor eficacia emocional. Y lo que hicimos con Brain User es un análisis para ver el impacto emocional de la comunicación. ¿Sabéis? Si una marca consigue tener un impacto emocional potente con su target, al final eso, digamos que es el último estadio de la relación entre target y marca. Si conseguimos eso, todas las métricas vinculadas de eficacia publicitaria deben funcionar bien. Y Brain User es una empresa muy especializada en este tipo de análisis, que lo hacen básicamente a través de reconocimiento facial. No es declarativo, sino es más actitudinal, más de comportamiento real. Y lo que hicimos fue analizar 6 campañas de anunciantes grandes, de manera que la base de notoriedad fuera muy alta en todos los casos y no nos influyera ahí. Y lo que comparamos fue el impacto emocional vinculado a la marca entre aquellos que no habían visto publicidad ni en televisión ni Twitter versus aquellos que solo habían visto publicidad en televisión y aquellos que recordaban publicidad en televisión y Twitter. Los datos están indexados, significa que el incremento de impacto emocional positivo de marca entre aquellos que vieron publicidad en televisión fue un 30%. Vosotros lo sabéis, estos resultados son porque las marcas también y las campañas que se han testado eran campañas potentes. Conseguir ese tipo de resultados en impacto emocional no es fácil. Pero bueno, el objetivo no era testar la campaña en sí, sino ver el aporte incremental del doble impacto de televisión y Twitter. Y si os fijáis, casi se duplicaba el impacto emocional cuando un individuo había tenido la posibilidad de estar expuesto al mensaje de una marca en las dos pantallas. Y me preguntáis, ¿y dónde están las razones? Ahora profundizaremos un poquito, pero básicamente el otro día me lo explicaban de una manera bastante gráfica. Me decían, para mí el valor de Twitter como soporte de comunicación vinculado a la tele es que Twitter es el anuncio clicable, el anuncio de televisión clicable. Y es verdad, tú estás viendo la televisión y aparece el anuncio de Samsung, el nuevo modelo de Samsung, y a lo mejor tú estás pensando en cambiarte de móvil, ves el anuncio, te llama la atención, tienes más información, pero no puedes hacer nada más en ese momento. Tú estás en Twitter, aparece en ese momento también el anuncio sobre Samsung, tienes el doble impacto y además ese anuncio es clicable. Por lo tanto, a partir de ahí puede empezar una búsqueda activa que puede acabar en compra o no, pero desde luego la experiencia vinculada a la comunicación es mucho más potente. Ese era uno. Y otro ejemplo también gráfico que me decían es que por el nivel de saturación actual que hay en la plataforma, bastante bajo, al final, y también por el componente de innovación que tiene la comunicación en Twitter, me decían, para mí el aparecer en Twitter es como hace 30 años las marcas decían, anunciado en televisión. ¿Os acordáis que era como un símbolo de upgrade de marca, como un símbolo de diferenciación? Bueno, pues al final es una manera de diferenciar la comunicación. Sabéis que en televisión el nivel de saturación es alto, necesitas encontrar vías para que el anuncio no sea uno más. Y la doble pantalla relacionada es muy potente en ese sentido. Y decía, hemos mirado el impacto emocional, pero sé que muchos de nosotros más cuantitativos queremos decir, vale, está muy bien esto de la emoción, pero bueno, dime esto qué significa en términos de métricas como la intención de comprar. Os decía, normalmente correlaciona, y bueno, en este caso lo hemos comprobado. Veis que los resultados son muy similares, un poquito más bajos para la televisión,
menos en televisión y Twitter, pero bueno, al final es una métrica mucho más cruda y veis que al final la gran conclusión de tener primero un impacto significativamente mayor en televisión y todavía mucho más intenso en televisión y Twitter se confirma. Y bueno, os explico, os he dado dos pinceladas de por qué yo entendía que podía, o las razones que pueden estar detrás de este comportamiento, pero os he traído para cerrar un caso, un estudio que se ha hecho en Estados Unidos reciente, basado en biométrica, un poco entendiendo cuáles son las respuestas emocionales que ocurren cuando estás expuesto a un contenido en televisión y Twitter respecto a solo televisión. Lo que hicieron fue juntar a un grupo de usuarios en una sala y ponerles a unos a ver un partido de baloncesto de la NBA solo con la televisión y a otros con televisión y Twitter, y luego, además de recoger esas respuestas emocionales, preguntarles por sus experiencias, por cómo ha sido la experiencia. During the game, I use Twitter to check what my friends are saying, if there's anything going on. I was primarily using Twitter for looking at updates about the game, looking at things that were trending about the game. When I was using Twitter, I was using it to check updates on the game that might not have been talked about from the announcers. If I follow an athlete or celebrity, I ask them who they're rooting for, converse with friends. If there's a bad call or something memorable in the game, I'll express my opinion of that call or something like that. It was tough. I mean, for me, for both of us, we use our phone all the time. We're always on it, socially connected, especially with Twitter. It's a lot more enjoyable interacting. You feel like you're a lot more part of it. There's just a lot I wanted to kind of talk about in the middle of it. I'm just used to having it and kind of addicted to my phone, I guess you would say. During the game, I was checking my tweets, but I was also writing about how I felt and what was going on. I was tempted to use my phone every 10 minutes. Yeah. When Florida lost their lead and UConn came back, all of a sudden there was a lot trending, and that was when I actually started tweeting as well, my frustrations about Florida losing their lead. I was primarily using Twitter so I could highlight the fact how UConn played a pretty good beating on Florida. I felt like I was in detention. So it was kind of like being handcuffed, not being able to do it. It was a little difficult, but I was able to adjust. My feed, the most thing that stuck out was the couple of dunks that happened that kind of shook everybody up. I was tweeting about the game, but like another one of my buddies got retweeted by Scott Zolak, so then I started talking to Scott Zolak, you know. It's always better with people and that interaction, the Twitter and the people you know who are going to be funny and waiting for what they're going to say. And some other people that, broken clocks right twice a day, so they come out with a gem here or there that's pretty fun too. You miss the whole real-time part of that's what Twitter is. I believe it's very important this day and age, just with people living across the country and across the world and friends. So it's very good to network. And it's much easier than it used to be. We just like to be connected in every sort of way at all times. People our age specifically are just obsessed with their phones. Everyone else is sharing, posting, texting. You don't want to miss that moment. But I feel like you almost feel like caught up to date. Like we didn't have anything on us for the past 3.5, 4 hours. I feel like I missed a lot, even though I didn't clearly, but I feel like I did. Si no queréis perderos nada, ya sabéis, todos a Twitter como. Y nada, esto era todo por mi parte. No sé si, ¿cómo vamos de tiempo, Jaime? Un poco. Nada, si tenéis alguna pregunta rápida y si no, ya pasamos a la siguiente. Nada, pues nada, muchísimas gracias.